equipo después del partido contra el Málaga, un 4-6 en casa. ¿Esto es positivo? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, yo lo siento el equipo bien, lo siento fuerte, lo siento obviamente no del todo satisfecho porque sé que se pueden haber sacado los 6 puntos de los 2 partidos que tuvimos en casa, pero ante un rival tan fuerte, tan complicado como lo es el Málaga, como ha sido el partido, yo creo que ha estado bien el empate, ¿no? Hemos hecho un buen partido, muy serio, bueno, uno como defensor, bueno, como equipo también lo diría, el mantener el cero en la portería ha sido algo muy importante, que era una asignatura pendiente que teníamos y nos vamos con eso, con las buenas sensaciones. Una semana muy intensa, doble partido, importantísimo a nivel de Copa para la visita del Sevilla. Perdió esta semana, estamos ya en clave Copa. Difícil el Pizjuán, pero se llega un momento en el que Sevilla no está especialmente bien. Sí, bueno, yo creo que también pensando más en nosotros, creo que el equipo va mejorando muchísimo en todos los aspectos. Sevilla tiene grandes jugadores, es un gran equipo y como dicen, ¿no? El estadio también es importante para ellos, pero bueno, nosotros pensamos en hacer bien las cosas nosotros y seguir demostrando que es a nosotros mismos que podemos pelear, ¿no? Nos genera mucha ilusión lo que es la Copa y bueno, nos tocó Sevilla y sería lindo poder derrotarlos. ¿La Copa ahora es secundaria? ¿Hay que pensar solo en la Liga o no? ¿No tenéis este chip todavía vosotros? No, para nada. Yo creo que hay que buscar siempre cualquier competencia que estemos, donde estemos, siempre, bueno, partido a partido ganarlo y ahorita nos toca la Copa, es importante sacar un buen resultado de allá y bueno, ya después pensaremos en la Real Sociedad. Pregunto un poco al margen de la actualidad deportiva del equipo. Ha salido publicado que un empresario de tu país, Carlos Slim, estaría interesado en invertir en un equipo de la Liga Española, bueno, para hacer un proyecto de Champions. La verdad es que no tenía idea que haya salido eso y nada, es un empresario muy reconocido. En México hace poquito se ha metido con lo que es el fútbol mexicano y bueno, es alguien que tiene mucho poder económico. Yo creo que sería bueno para cualquier equipo que pueda estar ayudándolo, ¿no? Después de cómo acabó la Copa el año pasado para vosotros, ¿tenéis una espinita clavada con esta competición a nivel de vestuario? ¿Os gustaría hacerlo especialmente bien este año? Sí, bueno, siempre, incluso fuera que haya sido de diferente manera, el hecho de no llegar hasta el final como lo teníamos planteado, bueno, es una de las opciones que nos planteamos, ¿no? Tener una gran Copa y es una oportunidad que tenemos de que el equipo gane confianza, gane partidos y pueda estar dentro de los finalistas de la Copa. Fuera el año pasado, obviamente que duele, fue algo que no lo esperábamos, pero lo dejamos atrás, nos sirvió como experiencia y ahora pensamos simplemente en este año.